Regresamos a nuestro segmento Rimanacu y Palestra y en esta oportunidad nos acompaña el especialista y abogado Roger Rodríguez Santander. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Marce, gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Bien, y bueno, ahora que nos está convocando la Feria Internacional del Libro de Lima, aperturamos estos espacios de conversación para conocer un poquito más de nuestros productos bibliográficos. Y en esta oportunidad nos gustaría hablar con usted sobre el libro Jaque Mate al tiempo de los derechos, en pregunta, del profesor Hermano Vitale. ¿Qué impresiones tuvo usted al momento de la lectura del libro? ¿Encontró tal vez algún parecido con lo que sucede en estos últimos días aquí en nuestro país? Bueno, antes de contestarte, quisiera con sinceridad felicitarlos por la iniciativa, porque es una buena manera de introducir, digamos, a la academia, al estudiantado, tanto de pregrado como de posgrado, y no solamente abogados, sino de diversas disciplinas humanistas a la lectura, ¿no? Y sobre todo a lectura de libros tan interesantes como el que nos presenta ahora Hermano Vital. Pero la propuesta del libro está enfocada fundamentalmente sobre la base de la invasión rusa a Ucrania, plantearse si estamos en tiempos en los que lo que él denomina, sobre la base de la historia, despotismo oriental, representa una amenaza geopolítica para Occidente mucho más significativa de lo que era antes. Y eso marca un una quiebra quizá en el equilibrio de las ideas que han representado a estos dos hemisferios a lo largo de la historia, ¿no? Cuando él, en clave de pregunta, ¿no?, se formula jaque mate al tiempo de los derechos, evidentemente está él emulando una frase que todo el mundo conoce en la filosofía de Bobbio, ¿no? Bobbio denominaba el tiempo de los derechos el tiempo de una filosofía, de una política, de una economía, de una sociología cifrada en la libertad, los derechos humanos y la democracia, fundamentalmente. Eh, ¿Representa este despotismo oriental un jaque mate para el tiempo de los derechos? Yo diría que Vitale, utilizando un poquitito yo la misma metáfora ajedrecística, va a llegar a la conclusión de que no, pero sí representa un jaque, digamos, no jaque mate, ¿no?, pero un jaque muy significativo frente al que poner en realidad muy bien la mirada. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están bajo amenaza hoy en día y cada vez esa amenaza es una amenaza más acuciante, una amenaza que en realidad nos debe llamar a la reflexión cada vez con mayor seriedad. Eso se ve un poco reflejada en nuestra realidad, me preguntabas. Desde luego, ¿no? Desde luego, esa marcada tendencia a todo reducirlo a un enfrentamiento, por ejemplo, entre conservadurismo y progresismo, marcada en la idea del conservadurismo como un conservadurismo militarista, Radical. radical, para utilizar términos que utiliza mucho nuestra juventud, facho, ¿no?, frente a un progresismo caviar, ¿no? Y entonces no hay un punto medio, no hay un tertum que nos invite de alguna manera al encuentro, es prácticamente un juego de suma cero. Y eso es muy peligroso porque se cree que el juego del poder es el juego de imponer mis ideas en el menor tiempo posible. Es lo que está tratando, por ejemplo, me parece, de hacer el gobierno hoy por hoy, ¿no?, con esta suerte de amenaza, de anuncio, de retiro en tiempo récord del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, ¿no? Es una manera de poner sobre la palestra con mucha nitidez este enfrentamiento ideológico
que hoy por hoy estamos viviendo. Con esto, por supuesto, no estoy pretendiendo sostener que el gobierno represente algo así como el despotismo oriental descrito por Vitale en la lectura, pero sí por lo menos como un cierto remedio de él, ¿no? Y de alguna manera buscando acuñar por lo menos, por lo pronto, algunas de esas ideas que son ideas que en realidad resultan manifestamente contrarias al constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Sabe, justo pensando en lo que menciona, claramente el autor no es peruano, ¿no? Describe una realidad que se encuentra al otro lado del mundo, ¿no? Porque entiendo que él hizo esta comparación con su país natal, ¿no? Con lo que estaba visualizando, no muy lejos, ¿no? Porque en Europa, pues, Asia está prácticamente al lado. Pero nosotros, como editorial, recibimos mucha demanda de autores nacionales y vemos también un poquito de rechazo a autores internacionales que, claro, nos muestran un escenario diferente, un escenario, claro, tanto Europa se ha vuelto, entre comillas, un poco más democrática, aunque mantienen algunos una monarquía, nosotros pues tenemos presidentes, pero eh, el constitucionalismo ha avanzado de diferentes o por causas diferentes, ¿no? Por factos diferentes. Entonces, ¿qué le diría a usted a aquellas personas que tal vez se limitan o se restringen a leer autores internacionales? Eh, Usted tal vez en su labor, cuando los lee, ¿qué provecho es el que usted le saca a estas lecturas, ¿no? A poder visualizar estos escenarios? Yo diría que hay que rescatar de los principales autores europeos que comulgan con el constitucionalismo, sea desde la filosofía o sea desde el constitucionalismo dogmático, la base, eh, la fuente de las ideas, ¿no? El antropocentrismo, el respeto por la igualdad, por la libertad, vamos a decirlo así, por las ideas ilustradas en general, pero respetando nuestra idiosincrasia. Es decir, Latinoamérica, y quizá pensando en nuestra región muy específicamente, tiene tópicos multiculturalistas que tienen que ser respetados dentro de esta misma filosofía, pero que son de alguna manera ajenos a lo que sería la ideología del constitucionalismo europeo hoy por hoy, porque no lo conocen. Entonces, de lo que se trata es de adaptar esa misma base, pero hacia nuestra realidad, de manera tal que sepamos entender, por ejemplo, cómo no se le puede imponer, por decir un ejemplo muy evidente, ¿no? Imponer eh, lo que los derechos humanos representan ortodoxamente a todas las comunidades indígenas, por mencionar un ejemplo, ¿no? Eso es no respetar la base. La base es la dignidad humana. Los derechos humanos son medios para llegar a esa dignidad. Y hay que entenderlos dentro de ese multiculturalismo para poder, sin imponer, transmitir la base. Hay en el libro una crítica que a mí me parece acertada de Vitale a esta idea de Ferraioli de procurar una suerte de constitución para la tierra. Uh-huh. Creo que es un poco injusta desde ciertas perspectivas la crítica, Uh-huh. pero justificada en su esencia. Es decir, hay cierto grado de injustificación en la superficie, pero en la esencia me parece que el enfoque es correcto. ¿Por qué? Porque detrás de la idea de Ferraioli está de alguna manera el propósito de que las ideas occidentales ilustradas trasciendan necesariamente en algún episodio de la historia a Oriente. Y eso es propio de un eurocentrismo, de un dogmatismo del humanismo que no es compatible
con la idea ilustrada de los derechos humanos, con la idea de una dignidad que respeta ante todo tu autonomía. Es decir, si tú, por ejemplo, Marcia, tuvieras un esquema de ideas manifiestamente contrarios a lo que ortodoxamente se entiende por derechos humanos, si yo respeto tu dignidad, yo no podría pretender imponerte por la fuerza del derecho esa dogmática ilustrada, porque estaría traicionando la propia base de la que nace mi propia ideología. Claro. Ese es el universalismo que hay que defender, el que protege la dignidad, no necesariamente el que protege la ideología de los derechos humanos, porque los derechos humanos son una ideología, son un sistema. Ideología es una palabra que hoy por hoy de alguna manera se valoriza, ¿no? Se piensa que es un término despectivo. Algo circunscrito a un solo significado. Exacto. Ideología es sistema de ideas. Los derechos humanos son un sistema de ideas, que duda cabe, entonces son una ideología. En cuya perspectiva esencial no existe posibilidad de imponerle a un ser humano un modelo de virtud en contra de su voluntad. Claro. Si Occidente piensa, a través, por ejemplo, de ideas ferrayolianas, ¿no? De una constitución de la tierra, de que esa perspectiva de imposición es posible, no solamente es una idea errada con relación a nuestra propia filosofía, sino que además es propia de una falta de realismo evidente. Eso no se va a dar nunca. Vitale denomina al tiempo de los derechos una utopía razonable. Me gusta el término, porque es razonable, pero hay que ser conscientes de que nunca vamos a llegar a convertir en universal esa filosofía. ¿No? Se plantea o perseguir la utopía o defendernos de la distopía, es decir, o defendernos de que alguna vez ideas que vayan en contra de las bases filosóficas de la Ilustración terminen por vencer. Creo, comulgo con él en que es más importante lo segundo que lo primero. Me parece bastante interesante, ¿no? Porque, claro, no, creo que eso es lo que falló, ¿no? En el siglo pasado con tantas guerras, ¿no? La imposición y buscar como fundamento el hecho de que uno puede ser digno de tener ciertos beneficios, ¿no? Y sobre lo que usted indica de estas ideas que se trasladan a partir de la lectura, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un despotismo oriental? Tiene ciertas características. Primero, a diferencia de nuestra cosmovisión, se asume como inmemorial, es decir, es de una tradición que no encuentra en realidad claramente en la historia un punto de origen. Por eso no les parece a ellos, estoy entendiendo por ellos, los ejemplos paradigmáticos que utiliza Italia, ¿no? Rusia, China, Corea del Norte y por supuesto la mayoría de países representados por la ley islámica. No sienten ellos que son una construcción, sienten que son hijos de una tradición de la que no se pueden desaprender con H intermedia, no se pueden desenraizar Claro. de esa base. Esa es una característica muy común. Y que consecuentemente la idea de un poder monolítico frente al cual existe quien impone y quien se somete a la imposición es propia de su cultura. En esa cultura, la libertad está sometida a esa idea. Exacto. Entonces, al estar sometida a esa idea, evidentemente no responde a lo que nosotros entenderíamos como la filosofía esencial de los derechos humanos. Pero no podemos, volviendo al término anterior, entender que esa idea, siendo errónea desde nuestra perspectiva, no siendo tan adecuada para el desarrollo de un proyecto de vida como la nuestra, puede desaparecer sobre la base de lo que tú bien decías, de
imponer por la fuerza los derechos humanos, por ejemplo, a través de la guerra. Hoy vivimos un neoimperialismo norteamericano que en su momento con Bush, amparado también en sus propias ideas religiosas, que es una idea muy del despotismo oriental, ¿no? La religión como una condición que está metafísicamente situada por encima de cualquier valor del ser humano antropológicamente considerado o secularmente considerado. Eh, Bush se creía de alguna manera un llamado por la religión cristiano-católica, ¿no?, a vencer al islamismo. Ahí es donde uno comienza a sospechar de la supuesta superioridad moral de Occidente, cuando utilizas ideas claramente confrontacionales a lo que ha sido la médula de, digamos, el pensamiento humanista de la Ilustración. Y hoy por hoy, Trump, quizá ya menos inspirado en la religión, creo que la utiliza, pero la utiliza de alguna manera hipócritamente. Y más inspirado en una suerte de mesianismo reflejado en su propio espejo. Busca algo parecido. Y entonces hay una pregunta que puede surgir, que creo que de alguna manera también hermano Vitale la posiciona en el libro, ¿no? ¿No es quizá cierto que en la mayoría de ocasiones este despotismo oriental actúa por reacción? Es decir, por apreciar a Occidente como una amenaza que procura cada vez con mayor sistematicidad su desaparición. Y entonces lo situamos a ellos ya en la posición de alguna manera que nosotros aceptamos como válida frente a la guerra, que es la legítima defensa, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de eso. Y él critica mucho, Vitale critica mucho en ese juego geopolítico a la Unión Europea, que cada vez más autovisionándose como una unión en realidad económica y no política y tampoco militar, ha actuado con cierta ingenuidad frente a Rusia, que nunca aceptó su separación en la década de los 90 y que busca de alguna manera, creo que hay buena base para sostener eso, nuevamente un reagrupamiento. Y tampoco ha sabido posicionarse adecuadamente frente a estos apetitos norteamericanos. Entonces, existe la necesidad de la recuperación de una suerte de neoequilibrio que coincido con Vitale en que va a ser muy difícil de lograr si seguimos en este camino, pero no hay que celar en el esfuerzo. Y un poquito trayendo a nuestro escenario estas problemáticas, eh, mirándolo en el panorama nacional, ¿no? En nuestro caso, viendo el comportamiento de los ciudadanos en general, claro, aquí no se nos impone nada más que, bueno, tenemos la normativa que todos tenemos que respetar y que tenemos que vivir circunscritos a ella, eh, pero no sucede claramente esta rigidez, no sé si llamar exagerada, a lo mejor porque yo no he vivido en una generación en la que hayan habido imposiciones tan drásticas como puede existir en el lado oriental, pero siento que en nuestro caso es el extremo opuesto, ¿no? Creo que somos de alguna forma liberales en el sentido de que no hay un control tan estricto de parte del Estado de que nosotros tengamos que aprehender con H intermedia las normas que vivimos, ¿no? Y es a tal punto en el que nosotros como ciudadanos pues no nos sentimos conformes con nada de lo que estamos viviendo y más que disgusto incluso genera indiferencia, ¿no?
Personas, un gran número de personas no se sienten identificadas ni con la política y por ende al derecho tampoco, ¿no? Porque claro, lo meten en un mismo saco porque a lo mejor son legos en el derecho y es perfectamente respetable que no, tal vez no los sepan diferenciar, pero eh, ¿eso lo consideraría usted una amenaza como al contrario, ¿no? Sí. Es cómo se podría solucionar. No, no creo que la solución sea necesariamente aplicar un poquito de despotismo oriental aquí, ¿no? Como hacer un jaque mate a los derechos para que todos como pensemos igual. ¿Qué soluciones ve ahí o qué amenazas usted ha visto también en este escenario en su labor jurisdiccional? Es muy interesante en realidad tu pregunta porque sí, efectivamente, ¿no? Te confieso que no lo había pensado mientras leía el libro, pero efectivamente es algo a lo que nos puede llevar el libro, es decir, hasta qué punto en un espacio más micro y más propio de nuestro mundo occidental, sin embargo, esta misma amenaza de alguna manera implosionar, ¿no? O sea, de afectarnos internamente como consecuencia de la indiferencia, de la falta de solidaridad, de la falta de empatía, que cada vez más es característica, me parece, de nuestra juventud. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente volvemos a la idea de la imposición, ¿no? El derecho es un sistema de control social, pero si respetamos la dignidad, evidentemente no lo puede todo. Yo no puedo obligar a través del derecho a un hombre o una mujer, por ejemplo, a no ser machista, ¿no? A no ser homofóbico. No lo puedo obligar. No, no hay manera, sería de alguna manera hacerle una suerte pues, de lobotomía mental, ¿no? Eso no es posible. ¿Cómo, ¿Cómo genero una sociedad que se encuentre cada vez más comprometida con los grupos en condición de vulnerabilidad y que no sea indiferente frente a esa realidad y que tenga a su vez como consecuencia de eso un mayor compromiso político, es decir, un mayor compromiso con la necesidad de pertenecer a los estamentos de toma de decisión? No encuentro otra manera más que con educación, pero educación muy temprana, porque tú no puedes modificar estos esquemas mentales o lo puedes hacer, pero con una probabilidad de éxito muy baja, yo diría después de 20 o 25 años. Y si comienzas antes, mientras antes, mejor. Los menores de edad, los niños, las niñas, los adolescentes, tienen una capacidad de aprehensión de ideas básicas. A veces se piensa que enseñar, por ejemplo, con enfoque de género, es enseñarte a quién debes ser, ¿no? Por eso le dicen esto, con mis hijos no te metas, ¿no? No vas a decirle a mis hijos quiénes deben ser. Si algo caracteriza una adecuada educación con enfoque de derechos humanos es que jamás te va a decir quién debe ser, justamente porque tiene que respetar tu autonomía, pero sí te dice cómo debe ser con relación al respeto por la autonomía ajena. Ahí sí se tienen que meter con nuestros hijos, a enseñarles a respetar la autonomía ajena, y enseñar el respeto por la autonomía ajena es enseñar a respetar a la persona con prescindencia del color de su piel, con prescindencia de su sexo, con prescindencia de su orientación sexual, con prescindencia de si es una persona con discapacidad o no, y entender que aunque uno no tiene la obligación jurídica de un compromiso solidario con esa persona, sí tiene un deber de empatía y entender que el Estado sí, que el Estado sí tiene la obligación, por ejemplo, de institucionalizar, vamos a la médula del asunto, por mencionar un asunto muy sensible para las personas, un matrimonio igualitario, por ejemplo. El Estado sí. Yo como privado no tengo por qué comprometerme con esa idea, pero para alcanzar una igualdad en la libertad y en la dignidad de los seres humanos, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No somos iguales, tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti, hay un montón de personas y nunca seremos iguales, pero en dignidad sí debemos ser.
Eso es lo que hay que enseñar tempranamente y nos estamos quedando en el lastre de esa enseñanza. En las escuelas eso cada vez lo vamos perdiendo más porque estamos perdiendo la guerra, entre comillas, ganando el espacio justamente de aquella situación en donde la Constitución que exige la enseñanza de los derechos humanos está de alguna manera quebrada como consecuencia del mal entendimiento de asumir que los derechos humanos o la enseñanza de los derechos humanos es de alguna manera introducirme en la mentalidad de la gente para de alguna manera marcar su proyecto de vida cuando eso no es. Si no actuamos pronto en ese aspecto, esa amenaza a la implosión que de alguna manera planteabas tú, se va a dar en algún momento y cada vez más va a representar un punto de no retorno. Bueno, gracias por esa respuesta. No, no, es ser realista. Es ser realista. Yo creo que es un realismo más bien optimista. O sea, el realismo en el sentido de que hay que describir, creo, la realidad tal cual uno la ve, pero optimista en el sentido de que justamente no vamos a poder mejorar si no hacemos un diagnóstico pronto de nuestra realidad de la manera más sincera y profunda posible, y creo que eso lo estamos perdiendo. Sí, sinceramente sí. Veo que hemos hablado bastante sobre la libertad. Creo que este libro habla muchísimo sobre el comportamiento, o mejor dicho, este dinamismo entre el control de un Estado, sea constitucional o no, bueno, y la libertad de los suyos, ¿no? Y bueno, ya para llegar al final de nuestra entrevista, la última pregunta es, ¿a quién usted, o a quiénes usted creería que es el público objetivo, o a quiénes les podría interesar esta lectura? A ver, a cualquiera en realidad que busque ser un realista optimista, para regresar a la frase con la que terminábamos la pregunta anterior. Porque el libro es un adecuado diagnóstico, a mi juicio, de la realidad sociológicamente entendida. Yo me animaría a decir que Vital es un realista sociológico, no jurídico, no pertenece, claro está, al realismo jurídico, pero es un realista sociológico que busca que pisemos firmemente la tierra para poder entender que si no comenzamos a defender las ideas básicas, humanistas que han caracterizado al pensamiento occidental, sin darnos cuenta, ¿no?, progresivamente ese nivel de pensamiento que antes se pensaba que podía ser de alguna manera el dominador del globo, va a perder suficientemente espacio para que en el momento que recién caiga en cuenta probablemente haya perdido la capacidad de seguir siendo una suerte de bastión de libertad para el mundo. Por supuesto, un jurista que esté estudiando en este momento derecho o que pretenda ser abogado, ¿no?, un historiador, ¿no?, un sociólogo, yo diría que incluso un antropólogo debe encontrar en este libro un trabajo de revisión obligatoria. Vitale lo denomina librito, quizá lo diga porque está en una presentación un poco pequeña, pero es un libro más que interesante cuya lectura yo recomiendo vivamente. Bueno, gracias, profesor Rodríguez, por este tiempo. La verdad, bastante interesante esta lectura. Nos deja mucho que pensar y también mucho por aprender. Les agradecemos a nuestra audiencia por estar en esta entrevista y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.